Buenos días, compañeros y maestra. A nuestro equipo le corresponde hablar sobre las NIA 800-899. El equipo está conformado por Génesis Robles, Belén Salem, Natalie García y una servidora. Dentro de estas áreas especializadas encontramos tres diferentes NIAs: la NIA 800, la NIA 805 y la NIA 810. A través de este video nosotros vamos a aprender y vamos a conocer ciertas características y requisitos que se requieren para poder llevar a cabo cada una de estas NIAs. Recordemos que las normas internacionales de auditoría han sido creadas con un propósito. Y el propósito de las mismas auditorías es el de poder generar a través de procedimientos la evaluación de una manera integral y confiable la situación de la empresa. Y así un auditor, que es la persona externa a la empresa que se encarga de esta evaluación, poder dar su opinión de acuerdo al tipo de auditoría que ésta esté realizando. Como bien vimos y sabemos, existen diferentes tipos de auditoría. Estas normas nos van a servir para que nosotros podamos llevar a cabo cada una de esas auditorías, pero conforme a un solo lineamiento. Para ello, le cedo el tiempo a mi compañera Génesis para que podamos seguir aprendiendo más sobre estas NIAs. Hola, buenos días, maestros y compañeros. Bueno, la NIA 800, auditorías de estados financieros preparados de acuerdo con marcos de referencia y propósito especial, o bien conocido como las consideraciones especiales. En su definición, estados financieros de propósito especial. Estados financieros preparados de acuerdo con un marco de referencia de propósito especial. O sea, de que estos son más, tal vez, bueno, son más importantes y están hechos por un auditor. O también está el marco de referencia de propósito especial, que este se basa y es un marco de referencia de información financiera diseñado para cumplir las necesidades de información financiera de usuarios específicos. El marco de referencia a información financiera puede ser un marco de referencia de presentación razonable o un marco de referencia de cumplimiento. Un ejemplo de marco de referencia a propósito especial puede ser cuando en la contabilidad de base fiscal un juego se prepara para un juego de estados financieros que acompañan a la declaración de impuestos de la entidad. Este podría ser un ejemplo de marco de referencia de propósito. Su alcance. La NIA 800 trata de consideraciones especiales aplicadas en auditorías de estados financieros preparados, en conformidad con un marco de información de fines específicos. Marca que entonces la NIA 800 simplemente se enfoca en auditorías que tienen estados financieros que ya están realizados, ya se hicieron. La siguiente diapositiva. En sus principales objetivos está la aceptación de su cargo, la planificación de la planificación y la realización del cargo, la formación de una opinión de informe sobre los estados financieros. También tenemos eh, como objetivo principal es que los auditores en todos los casos siempre cumplan con todas las vías, ya que estas
de esas dependen hacer una auditoría eh, bien y que pues no tengamos problemas legales o la empresa no tenga un problema después por no ser realizada como debe de ser. También obtener un entendimiento de cualquier interpretación importante del contrato de la administración haya hecho para preparación de estos estados financieros. O sea, un auditor, pues, su trabajo es pues supervisar todo y hacer su comentario, pero siempre debe de ser claro y conciso para los auditores, para los que hacen sus estados financieros, ya que pues él podrá entender a sus palabras si está bien o está mal la empresa, pero pues también el contador que hace sus estados tiene que interpretarle a la empresa cómo está surgiendo, si todo está bien en orden o tienen algún detalle ahí. En sus requerimientos las consideraciones para la aceptación del encargo, que este se basa en determinar si la aplicación de las mías requiere consideraciones especiales teniendo en cuenta la circunstancia del encargo. Entonces, esto nos da a entender de que si entonces sí se realizó la auditoría bien, dependiendo de las mías, o simplemente pues tendrán problemas, no se llevó trabajo a conforme dicen estas normas. Consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. El planificar y realizar la auditoría siempre es importante. O sea, un auditor siempre tiene que tener en cuenta que esto se planifica a un tiempo, a un periodo y cuánto también tardará él en realizar su auditoría. La otra sería consideraciones relativas a la formación de la opinión del informe. Bueno, cuando un auditor habla de esto o este requerimiento, se basa en formar una opinión y emitir el informe al auditor, aplicará los requerimientos de la NIA 700. La NIA 700 habla sobre que el auditor evaluará sus estados financieros y describirá o hace referencia adecuadamente al marco de información financiera aplicable. Como les comentaba anterior, todo se hace mediante las NIAs. Entonces, el, la consideración relativa es de que no se puede pasar en alto ninguna de esas NIAs, mucho menos porque pues en la NIA 700 se ve que para hacer esto siempre tiene que llevar de la mano esto. Y evaluar los estados, como les comentaba, él evalúa y él da su dictamen con palabras más concisas, pero tiene que ser un poco específico al entregárselo al contador de este ente o esta empresa, ya que él también da su veredicto y él le comenta, pues en una junta, comentará cómo les fue en su auditoría, entonces por eso tiene que ser él claro y pues tiene que intentar dar a entenderle pues al contador cómo va o cómo llevan su empresa. Y pues en esto se basa la NIA 800, en que los principios que debe de llevar la auditoría en casos especiales. Gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Belén. Buenos días, compañeros y maestro. A mí me tocó exponer la NIA 805. La NIA 805 habla sobre auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero, que quiere decir que estos se basan específicamente, como lo dice el título, en los estados financieros. Bueno, esta NIA entra en vigor para las auditorías de un solo estado
financiero o elemento, cuenta o partida específica de periodos que inician en o después del 15 de diciembre. También dicen que esta NIA entrará en vigor en las auditorías de dicha información, pero los que tienen específicamente una fecha específica de alguna auditoría es en el después del 14 de diciembre. El alcance de esta NIA es la aplicación de la auditoría de los estados financieros y cuando se aplican las auditorías de otra información financiera histórica se deben adaptar a las circunstancias según correspondan. Eso quiere decir que, como lo dice, como a lo antes mencionado, son específicamente a los estados financieros y que tienen una base histórica para solamente basarse ahí. Como lo antes mencionado, entra en vigor de una cuenta de partida específica de periodos que inicien en o después del 15 de diciembre. Ahí dice la fecha de 2009. También hay otra fecha que dice que son para las auditorías de una fecha específica. Esto cuando es un estado financiero preparado, que también entrará en vigor en o después del 14 de diciembre. Esta entró en vigor en el 2010. Las definiciones. Dice de elementos de un estado financiero, que es de una cuenta partida, pues de un estado financiero. Como lo antes mencionado, pues decimos que pues un estado financiero los llevan pues en las empresas. Entonces dice que cuando el auditor va pues a hacer pues dicha auditoría, es lo único que se basa pues en hacer la auditoría en la cuenta o partida del estado financiero. Dice también que un solo estado financiero o un elemento específico de un estado financiero incluye las notas relacionadas. Esto quiere decir que por lo general las notas relacionadas tienen un resumen de políticas contables que son importantes y también como sirven como resúmenes que son aclaratorias, importantes para el estado financiero o el elemento. Dice también que uno de los ejemplos de estos elementos son las cuentas por cobrar. Como ya sabemos, las cuentas por cobrar están basadas de clientes, documentos por cobrar, deudores, IVA acreditable e IVA pendiente de acreditar, que esos se pueden agarrar como ejemplos para los elementos de la NIA 805, que son de los estados financieros. También dice que también podemos agarrar como ejemplo la estimación para cuentas de cobro dudoso, también las de inventario, las de pasivo, también que son por beneficios devengados de un plan de pensiones, los activos intangibles, que como cabe mencionar los activos intangibles, son generados, bueno, son los beneficios económicos futuros que puede ser controlados por la entidad económica. También la cédula de los activos tangibles netos que incluyen las notas relacionadas. En esta, pues en la auditoría que habla la NIA 805, dice que el auditor en todos los casos deberá cumplir con todas las NIAs relevantes para la auditoría, que eso nos habla un poco de la NIA 200. Dice, en caso de que el auditor no esté contratado para auditar el juego completo de estados financieros de la entidad, debe determinar si es factible la auditoría
o de un solo estado financiero o de un elemento específico de los estados financieros de acuerdo a la NIA. Dice que también para la auditoría de un solo financiero, de un estado financiero o de un elemento específico, es responsabilidad que incluya la aplicación del marco de referencia de información financiera. También dice que deben expresar una opinión por separado para cada trabajo. También dice si la opinión del informe del auditor sobre el juego completo de estados financieros de una entidad contiene alguna salvedad o incluye un párrafo de énfasis o otro asunto. Esto quiere decir que los auditores deben de dar su propia opinión sobre los estados financieros, de acuerdo siempre a toda la NIA 805, que pues cabe mencionar que también consideramos que esta NIA nos ayuda o ayuda en la entidad porque solamente se basan en los estados financieros y pues eso es pues la gran importancia para pues la auditoría porque solo se basa en ello. Dejo a nombre de mi compañera Natalie García. Bueno, buenos días compañeros y maestra. A mí me tocó explicarles sobre la NIA 810, que es trabajos para dictaminar sobre estados financieros resumidos. Dentro del alcance de esta norma de auditoría, trata sobre las responsabilidades del auditor relacionadas con un trabajo para dictaminar estados financieros resumidos derivados de los estados financieros auditados, de acuerdo con las NIAs, por ese mismo auditor o puede ser por otro auditor, que haya sido por otro auditor. Su fecha de vigencia entra en vigor en o después del 15 de diciembre del 2009. Dentro de los objetivos es determinar si es apropiado aceptar el trabajo para dictaminar los estados financieros. O sea, si es correcto o cumple con todos los requerimientos que él necesita para dar un dictamen, para formar una opinión sobre los estados financieros resumidos con base en una evaluación de las conclusiones sacadas de los estados financieros retenidos y expresar claramente esa opinión a través de un dictamen, el cual será por escrito y también escribirá la base de esa opinión, cuál es sí, su opinión de él, cómo se encuentra dicha entidad, dicha empresa, si su economía está estable o hay alguna anomalía dentro de esa empresa. Dentro de las definiciones podemos encontrar los criterios aplicados. Los criterios aplicados son por la administración en la preparación de los estados financieros resumidos. O sea que tiene que entrar el criterio de dicha administración de esa empresa. Estados financieros auditados son los estados financieros auditados por el auditor de acuerdo con las NIAs y de los cuales se derivan los estados financieros resumidos. Es decir, los estados financieros auditados son de un periodo anterior o el cual será utilizado para hacer un estado financiero resumido. Que en sí los estados financieros resumidos es la información financiera histórica, como ya lo dije, porque son de periodos anteriores, de un periodo puede ser, por ejemplo, de 3 años,
2000, 2002, 2001, 2002, por ejemplo, al cual, el cual ya se le ha hecho un estado financiero, una auditoría, y posteriormente estados financieros resumidos, que contiene menos detalles que los informes de los estados financieros pasados. Requisitos de aceptación del trabajo. Dice que, de acuerdo a esta NIA, el auditor deberá aceptar un trabajo para dictaminar sobre estados financieros resumidos solo cuando haya sido contratado para conducir, de acuerdo con las NIAs, una auditoría de los estados financieros de las que se derivan los estados financieros resumidos. Para ello, antes de aceptar el trabajo para dictaminar sobre los estados financieros resumidos, el auditor deberá contemplar las siguientes características. Determinar si los criterios aplicados son aceptables. Para obtener el acuerdo de la administración de que reconoce y entiende su responsabilidad. O sea que la administración de esa empresa debe de estar de acuerdo y sabe cuál es su responsabilidad, y acordar con la administración la forma de la opinión que se expresará sobre los estados financieros resumidos. Y dentro de los requisitos del dictamen del auditor sobre los estados financieros resumidos se encuentra un título que indique claramente que es el dictamen de un auditor independiente. Cabe mencionar aquí que debe ser un auditor que es fuera de la empresa, como lo dice, un auditor independiente. Debe contener un destinatario, un párrafo de introducción, una descripción de la responsabilidad de la administración, como ya lo mencionamos anteriormente, por los estados financieros resumidos, donde se explique que la administración es responsable de la preparación de los estados financieros resumidos de acuerdo con los criterios aplicados. En sí, esta NIA es la que habla sobre la responsabilidad del auditor, qué es lo que debe de seguir para realizar este trabajo y de dictaminar, los estados financieros resumidos. Cabe mencionar también que se dice resumidos porque, como ya lo dije anteriormente, son de periodos pasados, por eso son históricos, para volver a hacerle un dictamen. Por eso es para dictaminar sobre estados financieros resumidos. Y eso tiene que estar de acuerdo con las NIAs y se realiza por ese mismo auditor, o también por otro, como ya lo mencioné. Bueno, como ya escuchamos a nuestra compañera Natalie, existen ciertos tipos de requisitos y características que debe contener el dictamen que vaya a hacer el auditor. Para complementar, quiero mencionar que dentro de esos requisitos también es necesario que se pueda agregar un párrafo en donde se explique qué es la responsabilidad del auditor, la opinión que está dando sobre ese dictamen. Aparte de eso, se debe contener un párrafo en donde se diga clara y específicamente la definición y sobre todo esta definición, ¿no?, de poder explicar claramente a lo que se está refiriendo el dictamen. Es decir, que debe ser preciso y conciso con lo que va a decir en un párrafo. También debe llevar por aquí la firma. Es necesario que lleve la firma del auditor. Es necesario también que lleve la dirección del auditor. ¿Por qué? Porque son documentos que son muy importantes y que sobre todo son utilizados para beneficio de la empresa.
Es decir, el dictamen es un oficio, pues ahora sí que oficial, en el cual el auditor da su expresión de cómo está la situación del estado financiero de una manera que utiliza su juicio profesional sin caer en redundancias y sobre todo siendo claro y específico. Es decir, vimos diferentes tipos de NIAS, la 800, la 810 y la 805. Cada una se dedica a algo en específico. Pero algo que sí es muy importante es mencionar el hecho de que las auditorías son realizadas con el fin de poder encontrar, en este caso, quizá algún error que pudiese haber por parte de la administración o en su caso un fraude, que como bien sabemos esto recae en los usuarios directos de la contabilidad y las personas que se dedican a administrar la empresa. Sin embargo, podemos decir que el propósito de las auditorías es el facilitar la información a aquellos usuarios que son externos y que necesitan la pues el apoyo y sobre todo conocer cómo está la empresa económicamente, porque por ejemplo uno de esos usuarios son los bancos. Cuando una entidad económica va al banco a pedir un crédito, es necesario que ellos puedan mostrar cómo están sus estados financieros. Es por ello que debe ser auditado por una persona externa, porque si lo hace el mismo contador de la empresa, ellos o los administrativos o inclusive el gerente no puede saber o conocer si ese contador está haciendo su trabajo correctamente, es decir, si es honesto, si está haciendo algunos desvíos de dinero, si no está utilizando de la manera correcta los activos que tiene. Entonces, por eso es que es necesario que sea una persona externa, como lo mencionan mis compañeras, y esto va a ayudar a la toma de decisiones no solamente para poder tener o adquirir un crédito o adquirir y tener un nuevo socio, un nuevo inversionista, sino también va a poder ayudar para que las empresas puedan tomar sus propias decisiones. Como vimos, la 800 se basa en características específicas, es decir, si yo tengo en plan hacer un proyecto y para ese proyecto requiero quizá de mis 4 estados financieros que yo realizo, solamente requiero auditar 2, porque para eso me sirve, y el fin del proyecto únicamente está relacionado con esos 2 tipos de estados financieros. Entonces no es necesario realizar la auditoría en los 4 estados financieros. Por eso dice que son específicos, dependiendo del fin o el propósito con el que se vaya a cumplir, es que se van a hacer esas auditorías. Por ahí la 805 nos dice que es solamente para un estado financiero, es decir, aquí no entra la opción de poder auditar 2, 3 o los 4, sino solo uno, e inclusive estudiar y analizar específicamente puras cuentas que se encuentran dentro de un estado financiero. Y por último tenemos la 810, en la cual nos dice que nosotros podemos, la persona dedicada a hacer esta auditoría tiene que auditar los estados financieros de años anteriores, es decir, aquellos que ya fueron resumidos. Nos dice que son resumidos porque en años anteriores quizá ese mismo contador o otro contador fue el que realizó el estudio, la investigación y la examinación a fondo de cada uno de esos estados financieros. Entonces, él va a analizar según el juicio profesional que él tiene, va a verificar si la información que le están proporcionando le es útil para el proyecto que él desea adquirir o emprender. Entonces, ellos primero lo analizan, posterior a eso, comienzan a trabajar
dentro de estudiando más a fondo los estados financieros, y posterior a eso pues encontramos que no solamente los usuarios pueden ser de tipo de interés personal para la empresa, como lo mencioné antes, como los bancos y los inversionistas, sino que también son necesarias para la parte gubernamental. Es decir, puede ser que la persona que nos esté auditando es una persona gubernamental que quiere revisar que efectivamente estamos haciendo nuestras declaraciones conforme a la ley y que nosotros estamos cumpliendo en la forma correcta y que no estamos haciendo algún desvío de dinero. Entonces podemos concluir que cada una de las auditorías y cada una de las NIAs antes vistas son importantes y necesarias para que nuestra empresa pueda encaminarse correctamente y sobre todo para que podamos tomar buenas decisiones y con esto pues nos puedan llevar a un mejor éxito y tomar también decisiones dentro de la misma empresa, porque si nosotros no analizamos cómo está nuestra situación financiera, no conocemos, pues quizá nuestro contador, como les dije, puede estar haciendo algún desvío de dinero, nos está robando y nosotros ni siquiera estamos por enterados. Entonces podemos tomar decisiones dentro de la misma empresa y también como decisiones para que beneficien a la empresa. E inclusive, como lo mencioné en lo gubernamental, simplemente para mostrar que estoy cumpliendo conforme a la ley y lo que me solicita. Bueno, pues esperamos que este video les haya funcionado y que haya aclarado sus dudas en cuanto a estas normas internacionales, específicamente las antes mencionadas. Y pues les agradecemos por su atención y el tiempo que nos han prestado.